8 de septiembre de 2022. Rosmini, nuevo ensayo, sección cuarta. Teorías falsas por exceso, es decir, porque asignan a las ideas una razón excesiva. O sea, al origen de las ideas, ¿no? Le asignan una razón excesiva, más de lo necesario. Bien, ¿quién parte? Yo puedo partir. Yo voy a ir siguiendo en el, en el italiano para verificar que esté todo bien. ¿Quién parte? Yo puedo partir. Ya, excelente. Listo, parte nomás. Punto 221. Ah, está un poco cortado. Ahí, sí. Hasta aquí he hablado de los sistemas de aquellos filósofos que no han sabido indicarnos una razón suficiente del hecho de las ideas. Ahora debo hablar de aquellos que han asignado una causa excesiva a la explicación de este hecho sumamente relevante. Los primeros, intentando explicar más fácilmente de lo que se podía la existencia de las ideas, mostraron claramente no haber llegado suficientemente adentro de la dificultad que hace este problema filosófico tan difícil y tan duro. Los segundos, produciendo laboriosas invenciones para superarla, mostraron ciertamente haberla visto muy bien, pero no fueron tan afortunados como para lograr encontrar la solución más simple y natural. De estas dos clases de filósofos, tanto No, tanto unos. uno como otros erraron el método. Los Una primeros- cosa, cuando tú leas, lee también los errores. ya, O sea, no los corrijas, no los para poder corrijas tú, porque como yo voy mirando el texto italiano, para aquí si tú detectarlo, lees el error, yo lo puedo corregir, pero si tú lo claro, corriges, se va a pasar por alto, sí, ya, para poder detectarlo, ya. para detectarlo, claro. Unos como otros erraron el método, los primeros contra uno de los dos principios que yo le asigné, los segundos contra el otro. Es decir, los primeros erraron por defecto, los segundos por exceso. De estos, antes que todos los demás, se me presenta un genio extraordinario, Platón. Sí, el texto dice literalmente rarísimo, pero en castellano rarísimo no sé si suena bien. Un genio rarísimo. Claro, es un superlativo, ¿eh? Así que habría que decir quizás un genio del todo extraordinario. Algo así. Sigue nomás. Capítulo 1, Platón y Aristóteles, artículo 1, dificultad del problema del origen de las ideas propuestas por Platón. Punto 222. Platón vio y sintió profundamente la dificultad que encuentra quien empieza a explicar con un razonamiento exacto la generación de nuestras ideas. Para cerciorarse de esto, basta recordar algunos de los muchos pasajes que se encuentran en sus maravillosos diálogos, en los cuales las dificultades propuestas por mí acerca del origen de las ideas es presentada de manera luminosa y no tan diferente en esencia de la manera en que yo las he expuesto. En que yo la he. Ah, no, porque pone las dificultades. Sí, No, es singular. La dificultad propuesta. Porque es una la dificultad esencial, ¿eh? Presentada de nota en esa manera en que yo la he expuesto. Sí. he aquí uno de los pasajes más conocidos para nuestro tema. Menón de Tesalia, amigo de Aristipo de Larisa,
y seguidor de la presuntuosa filosofía de los sofistas de Tesalia, se pone a razonar con Sócrates, quien profesaba no saber nada, excepto por ventura solo esto: hacer observar a los demás las dificultades que contenían en sí las cuestiones filosóficas, aún las más obvias, y aquí muy pronto se presenta el nudo de la dificultad de la que hablamos. El diálogo que se realiza entre Menón y Sócrates es el siguiente. Habiendo este dicho no saber la definición de la virtud, pero que deseaba investigarla, Menón le hace la siguiente objeción. De qué manera querrás, oh Sócrates, buscar aquello que desconoces completamente? ¿Cómo puedes representarte? Perdón, es S-O, ¿de qué manera querrás, oh Sócrates? ¿S-O no es un no como interjección, como con H? No, porque es un vocativo. Es un no vocativo, o Sócrates. No es como exclamativo, oh. Ya. Buscar aquello que desconoces completamente. ¿Cómo puedes representarte aquello que buscas si lo ignoras del todo? O bien si encuentras por casualidad esta cosa que buscas, ¿cómo reconocerás que es justamente aquella que tú buscas si la ignoras completamente? A lo cual Espera, si Sócrates, encuentras por casualidad, no, porque encontrar da la idea de, no, quizás es si te encuentras por casualidad con esta cosa, sí, ahí mejor. ¿cómo reconocerás que es justamente aquella que tú buscas si la ignoras completamente? A lo cual Sócrates responde mostrando toda la fuerza de la objeción, probablemente inadvertida por el mismo Menón. Entiendo tu pensamiento, oh Menón, agrega, pero ¿te das cuenta que astuta argumentación has traído ahora? O sea, tú vienes a decir con esto que el hombre no puede buscar ni lo que conoce ni lo que ignora, pues ciertamente si ya lo conoce, no es necesario que lo busque. Si no lo conoce, nunca podrá buscarlo, pues ni siquiera sabe lo que quiere buscar. De, de hecho, esta dificultad era sumamente fuerte y al que la consideraba mover el texto, mover el texto, con atención, ella misma debía mostrarle la necesidad que hay en cualquier búsqueda. En cualquier búsqueda de conocer en parte la cosa buscada y en parte no conocerla, pues pues si se la desconociera del todo, no se podría hacer sobre ella ninguna investigación, siendo absurdo que alguien busque y no sepa siquiera algo acerca de lo que busca. Tampoco nuestro deseo puede tender hacia un objeto completamente desconocido, ni nuestra acción puede dirigirse hacia un objeto tal que no existe para nosotros, justamente porque es enteramente desconocido. Por otro lado, si se conociera completamente aquello que se busca, no se buscaría en modo alguno porque nuestra mente ya lo poseería. Por lo tanto, la reflexión que hacía Menón y cuya fuerza Sócrates quiso acertadamente subrayar era sólida y conducía a este resultado. ¿Cómo era el texto? Espérate El que me hombre, perdí, espérate que me perdí un poco porque hice una corrección. No sepa siquiera un poco qué es aquello que busca. Tampoco nuestro deseo puede tender hacia un objeto, ni nuestra acción puede dirigirse a... Por otro lado, si se conociera completamente aquello que se busca, no se buscaría de modo alguno, porque nuestra mente ya lo poseería. Sí. por lo tanto, la reflexión que hacía Menón y cuya fuerza Sócrates quiso acertadamente subrayar era sólida y conducía a este resultado.
El hombre, con su mente, no puede buscar ninguna cosa que no le sea en parte desconocida y en parte conocida. Sí, y aquí recuerda ese pasaje del de Trinidad de que nosotros leímos hace poco, ¿no? Si quieres léelo también, lee la nota. ¿En latín o en español? No, léela en latín. Después le podemos pegar la traducción española porque ya lo tradujimos. Ya. Quilibet y igitur studiosus, quilibet curiosus, non amat incognita etiam cum ardentissimo appetitu instat quod nescit. Aut enim iam genere notum habet quod amat. Dicen no se expedit etiam in aliqua re singula, vel in singulis, rebusquae Espera que illi, aquí hay un error. Idque. ah, Idque no se expedit. idque no se expedit etiam in aliqua re singula, vel in singulis, rebusquae illi nondum notae forte laudantur, finginque animo imaginariam formam quae excitetur in amores. In amorem. Esta segunda vía por, ¿leo eso? Sí, Esta segunda vía por la cual deseamos algunas veces conocer lo que es desconocido supone en él el desarrollo de facultades y conocimientos adquiridos. Pero la primera vía por la cual deseamos conocer en particular aquello que conocemos in genere puede conducirnos hasta el origen de todos nuestros conocimientos, lo que se aclarará más adelante. claro. Entonces, en esta frasecita de Agustín está como el germen de la solución, ¿no? Porque hay dos vías. Eh, O out, sea, son dos. Out, ¿no? Aut iam genere notum habet quod amat. O sea, hoy ya tiene conocido en el género lo que ama y eso quiere conocerlo entonces en alguna cosa singular. O sea, quiere aplicar lo que conoce más en general a una cosa más particular. O bien en cosas singulares que todavía no conocidas son alabadas. O sea, si se le habla de una cosa desconocida, se le alaba una cosa desconocida, lo que ocurre es que uno se imagina en el alma una forma imaginaria por la cual es excitado al amor, ¿no? Entonces, son dos maneras de buscar lo desconocido. No puede ser algo totalmente desconocido, yo lo tengo que preconocer. O lo preconozco porque lo preconozco más en general. Y entonces quiero simplemente saber cómo se aplica eso a ese caso particular, ¿no? O bien se alaba evidentemente una cosa que no conoce todavía directamente, pero puede imaginarse algo parecido porque ha visto cosas parecidas. O de todas maneras se imagina algo y este algo imaginario, correcto o equivocado que sea, es lo que excita el amor, genera el amor. Claro, pero ahí estaría tratando de imaginarse un particular, Claro. porque el universal ya está. Lo que trata de rellenar es como particular con particular, es como de un objeto particular trata de imaginarse otro objeto particular. Es claro, claro. Por ejemplo, de un animal desconocido, pero tú me describes más o menos algo y yo trato de imaginarme, crear una forma imaginaria, ¿no? Me crea una imagen y eso
es lo que excita el amor. Entonces, claro, puede ser un preconocimiento imaginario o puede simplemente ser un conocimiento más genérico que yo aplico entonces a algo que todavía es indeterminado, pero yo lo amo por adelantado porque sé que pertenece a ese género. Y entonces, en el fondo, tengo un conocimiento más universal que va a comprender, y que yo sé que va a comprender ese particular. Ah, es el primer caso, porque por ejemplo, pensar en un particular que puede tener eh, un universal que a mí me atrae. Claro. Claro, entonces en esta segunda en particular está como un poco la vía maestra, ¿no? Que va a conducir hacia el origen, hacia como el universal máximo, ¿no? Que va a ser el origen de las ideas. Entonces, ¿quedaría definido netamente como dos vías? Más, yo diría que al fin y al cabo, una es como una parte de la otra. Ah, ya. Claro, aquí la llama dos vías, ¿no? Pero en realidad yo diría que son dos aspectos de la misma vía. Siempre hay algo más general que me permite también imaginar algo, ¿no? Desconocido, pero lo imagino en base igual a un conocimiento más general que tengo de las cosas, ¿no? Entonces, en el fondo claro, es una sola vía, que aquí Agustín la parte en dos, pero son dos aspectos de la misma vía en realidad. Ok. Después podemos pegarle la traducción que no nos habíamos detenido tantos que yo me acuerdo en discutir esto cuando lo tradujimos. O si quieren lo vamos a buscar al tiro y lo pegamos al tiro. Así lo dejamos completo con la traducción. Vamos a buscar en de Trinitate. Y así vemos si es verdad que es 2:4. De Trinitate, 31 de agosto. Libro 10º. Libro 10º. Sería 2:4, ¿eh? Sí, aquí está el comienzo. Así pues, cualquier estudioso, lo voy a copiar, cortar y pegar. Profesor. ¿Sí? Y en ese sentido, Rosmini tiene ahí en la mente lo que dice San Agustín, el Trinitate, o no lo. Porque me imagino que esta cita 203 es suya, ¿no? O es de Rosmini, este comentario. No, todas estas notas son de Rosmini. Ya, ya. Ok. Sí, sí, todas estas son notas de Rosmini. Aquí está el castellano, entonces, que lo tradujimos justo hace poco, ¿no? Cualquier estudioso, cualquier curioso no ama lo desconocido, aun cuando con ardentísimo deseo se empeña en saber lo que desconoce. En efecto, o bien ya conoce en cuanto al género, aquello que ama, y desea conocer aquello también en alguna cosa particular, o bien en algunas cosas particulares que todavía sin conocerlas, quizás escucha alabar e imagina el alma una forma con la cual es estimulado el amor. Esta segunda vía por la cual deseamos algunas veces conocer lo que es desconocido, supone en él el desarrollo de facultades y conocimientos adquiridos. Pero la primera vía
Ah, no, esto vuelve a ser Rosmini, no. Aquí terminaba la cita. Por la cual es estimulado el amor. Aquí termina la cita. Como que no calza del todo la sintaxis de esta frase, ¿eh? Como que algo le falta. En efecto, o bien ya conoce en cuanto al género aquello que ama y desea conocer aquello también en alguna cosa particular. Hasta aquí va bien. O bien en algunas cosas particulares que todavía sin conocerlas quizás escucha alabar e imagina en el alma una forma con la cual es estimulado al amor. Como que falta una palabra, ¿no? Parece que falta, habría que quizás poner entre comas que está hablando de lo que está hablando, como queda muy subordinado, como que puede hacer que el lector se olvide de que está hablando de esos particulares. Ah, Entonces, si se refuerza de que está hablando de esos particulares, quizás no haya que hacer tanto esfuerzo. ¿Y qué palabra le agregarías tú? ¿O qué coma? Por ejemplo, dice cosas particulares que todavía sin conocerlas quizás escucha alabar e imagina en el alma estas cosas o una forma para estas cosas particulares o algo así, con la cual una forma, algo así, yo lo vendría algo así. E imagina en el alma una forma para estas cosas particulares. Sería en realidad que le- produce en el alma una forma imaginaria más literalmente. Una forma imaginaria Claro, para, porque, para estos particulares, porque de eso está hablando, pues, ¿no? o De eso está- bien, espera que voy a releer el latín. Vel in singulis rebus, que illi nondum note forte laudantur, autem in genere, iam genere notum habet quod amat, idque nos expedit etiam in aliqua res singula, vel in singulis rebus, que illi nondum note forte laudantur, o bien ya la conoce, sería. O bien ya la conoce. En algunas cosas particulares que todavía sin conocerlas quizás escucha alabar y produce en el alma una eh, forma imaginaria. ahí hay una E en vez de una I. Y produce en el alma una forma imaginaria con la cual es estimulado al amor. Bueno, pero queda el hecho que ambas cosas son prácticamente dos formas de lo mismo, es la única vía, ¿no? Sí, Porque siempre tengo en la mente algo previo que voy a aplicar a este particular, ¿no? no, Algo sí, previo que es más universal, en base a lo cual, claro, si sé se que lee, voy a amar algo de ese género, o bien este algo me lo imagino además, produzco una forma imaginaria. si se lee fluido se entiende bien. Mm, sí. Suponen el desarrollo de facultades y conocimientos adquiridos. Claro, en ambos casos se supone un conocimiento previo. Bien. Entonces el hombre con su mente no puede buscar ninguna cosa que no le sea en parte desconocida y en parte conocida, ¿no? Perfecto, sigue nomás. Vamos en el punto 223. 2, 3, sí. Ya. Obsérvese ante todo la diferencia que hay entre buscar una cosa
una cosa real para tenerla y buscar una verdad para conocerla. Cuando se busca un amigo perdido entre la gente o un objeto olvidado en algún rincón de la casa, la dificultad propuesta no tiene lugar. El amigo o el objeto se pueden conocer perfectamente y sin embargo buscarlos. El discurso de Menón cae sobre las verdades que se buscan, es decir, que se buscan para conocerlas. El poseerlas aquí no es diferente del mismo conocerlas, sino que es el mismo conocerlas. Entonces se origina la dificultad de explicar cómo se pueden buscar aquellas verdades sin conocerlas o conociéndolas para qué se buscan. Como se puedan buscar aquellas verdades sin conocerlas o conociéndolas, ¿para qué se buscan? ¿Se entiende? ¿Sí? De explicar cómo se pueden buscar aquellas verdades sin conocerlas o conociéndolas, ¿para qué fin? Literalmente dice. ¿Para qué fin se buscan? ¿Eso es Sí, eso es lo que dice en el original? sí, En suma, un discurso semejante conducía a admitir algo intermedio entre el conocer perfectamente y el ignorar perfectamente. Y en este conocimiento intermedio de la cosa buscada, en este conocimiento mixto de la luz y de oscuridad, de tanta luz que basta para hacer reconocer lo que se busca y reconocer la cosa buscada en cuanto el hombre encuentra, y de tanta oscuridad que hace necesario buscar la cosa para poder decir con verdad que se la conoce. En esto debía consistir la solución de tal dificultad. ¿se entiende? No entiendo todavía O cómo lo resuelve. sea, esa Mm. solución se entiende, pero yo me imaginaba otra solución. O sea, más que la solución es el problema, ¿no? Un discurso, algo intermedio entre el conocer perfectamente. Y en este conocimiento intermedio de la cosa buscada, sí, en este conocimiento mixto de luz y de oscuridad, Es que está como diciendo que uno conociese como parcialmente y que necesita más luz para poder reconocerla como tal de claro, una forma más definitiva. claro, tanta en el sentido de suficiente luz que basta para hacer reconocer lo que se busca y reconocer la cosa buscada en cuanto el hombre Y, la encuentra, y y de tanta oscuridad, no sé si es mejor tanta o suficiente, más claro. Quizás es más claro. parece que tanto está bien. Suficiente luz que basta para que no sea, y de suficiente Sí. oscuridad, porque aquí tanta tiene el significado de suficiente. Ajá. Profesor, pero no, en ese sentido, ¿sería realmente posible esto? O sea, teniendo presente de que eh, es realmente conocer como una verdad a medias, en ese sentido, y no la plena verdad, porque yo, o sea, yo veo como esa aporía el problema, o sea, si uno, eh, eh, claro, primero, cómo se puede buscar aquello de lo cual no se conoce, pero al mismo tiempo, si uno se llega a conocer, de qué sentido tiene seguir buscando algo que ya se conoce con plena verdad. En ese sentido, parece que el valor de verdad ahí es lo que está en juego. O sea, si se tiene o no la verdad completamente. Pero aquí no sé si, aquí aquí hay como un supuesto de la verdad, en cierto sentido, como que se pueden existir como verdades a media, en cierto sentido, y hay como una cierta verdad que es más verdad que otra. No sé si eso será posible o si usted lo ve así, o si es realmente así
¿Cómo lo ves? O sea, lo que yo creo que es lo que quiere decir con esta imagen como de la penumbra, ¿no? Es que tú tienes como suficiente luz para ver las cosas, pero no para verlas bien. Entonces, eso explica por qué las buscas, porque como que como que entreves las cosas, ¿no? Y entonces, claro, es una imagen, ¿no? Pero yo creo que es una imagen bastante eficaz, porque tú, entonces, para poder ver las cosas bien, estás como obligado a trabajar para como dirigir la luz más exactamente sobre esa cosa para verla bien, ¿no? Y Claro, ahí se porque va, y ahí se va iluminando, digamos, se va iluminando la pieza, digamos, pero eh, claro, como si los inteligibles están ahí, pero la luz no es suficientemente fuerte para que los veas todos bien al mismo tiempo. Entonces tienes que buscarlos y ponerlo quizá debajo de la... claro, en ese eh, sentido habría que no perder de vista nunca que nosotros estamos del lado, por decirlo así, de la reflexión de la luz, de que nosotros que a nosotros nos llega la luz, pero las verdades que nosotros podemos, las certezas que nosotros podemos llegar, no son la verdad en sí, por decirlo así, no es la verdad universal. Entonces, tenemos esa necesidad de hacer un recorrido, tenemos esa necesidad constante de hacer un recorrido, porque o si no estaría, o si no la verdad que conoce sería la verdad de Dios, sería una verdad trascendental completa, y eso no lo tenemos. Lo que tenemos claro, es una reflexión, sencillamente. claro, Entonces, vemos esta luz, pero es una luz refleja. Claro, no claro, vemos la luz en forma directa. entonces esa reflexión puede ser gradual. Entonces, uno puede conocer, estar al tanto de algo, pero no necesariamente de la verdad trascendental completa, porque eso para uno como criatura es imposible. Entonces, uno Mm, tiene que ir acercándose en camino a la verdad. mm. Entonces ahí uno emprende. Por eso también está el tema del método, y que el método también es como un camino, ¿no? Claro, es un camino en que tú tienes que ir iluminando las cosas como por partes, como de a una, ¿no? Y Claro. entonces ahí después puedes conocer como diferentes verdades, pero no puedes mirar en directo como a la verdad en sí, claro, porque eso sería como mirar en directo a Dios mismo, ¿no? Lo que tenemos es Claro, quizás esta lo luz que, refleja, que se refleja sobre las cosas y después se refleja también sobre las verdades abstractas, ¿no? Se van conociendo verdades abstractas, pero como por partes, ¿no? Entonces, profesor, ¿sí? quizás esto no estará aludiendo a que esta como comprensión parcial de la verdad no es la verdad total, porque la verdad es absoluta en el sentido de que es uno de estos trascendentales. A eso quizás como esta comprensión pareciera que es como captar gradualmente eso que decía recién el compañero. Sí, a eso es lo que iba, sí. Claro, pero esa cosa gradual no será como captar respectos de la verdad y en ese sentido que son respectos verdaderos, son una verdad total, por así decirlo. Porque captar un Todo mantiene, respecto, o sea, si tú quieres, cada verdad tiene implícita en sí misma la toda la verdad verdad, como sustancial. claro, pero no es visible a nosotros. O sea, cuando nosotros captamos la verdad del teorema de Pitágoras, claro, podríamos decir que en esa verdad están implícitas también todas las otras verdades matemáticas, pero nosotros no lo vemos. Tenemos Ah, como esto cuando los atributos de la sustancia divina implicaban todos los otros al mismo tiempo. claro, exacto, sí. Pero es invisible para nosotros. Entonces nosotros tenemos que proceder por partes. Pero podemos especular que a priori que esta verdad absoluta existe, que efectivamente Pero está.
Claro, pero ese conocimiento incompleto es verdad, po. Claro, es Esa, un esa conocimiento deducción, incompleto, pero verdadero. Mm. claro. Pero virtualmente, como una certeza. Claro, virtualmente, virtualmente. Lo que nosotros sabemos es que sí tiene que existir detrás una verdad que es absoluta y completa. Pero la verdad que nosotros vemos siempre es parcial, pero eso no le quita que sabemos que detrás está la verdad absoluta. Sabemos que está, pero no la vemos en forma directa, ¿no? O sea, tenemos como un concepto básico que sabemos que es absolutamente verdadero, y ese concepto entonces es el testimonio de que existe una verdad absoluta. Tenemos unos principios de la mente que nos aseguran que existe un conocimiento absoluto. Y esa imperfección, ¿a raíz de qué? ¿A dónde está la fuente de esa imperfección? O por lo que podríamos decir, ¿a dónde está la fuente de esa oscuridad? Ah, bueno, la fuente está, si tú hablas de la fuente en el sentido práctico, como existencial, ¿por qué existe esa situación? Claro, como Eh, preguntando la sustancia de esa oscuridad. Ah, ¿Qué es claro, yo esa creo que oscuridad? yo creo que la fuente práctica, digamos, de por qué la cosa es así, es que nosotros somos como creados en esta situación de libre albedrío, que por lo tanto tiene que dejar un espacio a nuestra acción. Y como esta penumbra nos permite como buscar la verdad, eh, y entonces no, pero al mismo tiempo nos obliga a hacerlo con un itinerario. Y entonces nos da un campo para nuestra acción, para nuestro libre albedrío. Porque si nuestro conocimiento fuera directamente como absoluto, entonces no podríamos como ejercer el libre albedrío. Entonces es una parte de la posibilidad que tenemos de existir como seres racionales y libres que van en busca como de lo que es absoluto, pero no lo tenemos todavía. Profesor, ¿y se podrá sacar de aquí alguna relación entre conocimiento y amor? En el sentido de que nosotros tenemos ya aquellos atisbos que en cierta forma despiertan amor en nosotros y por amor buscamos. Claro. Como que Como el a amor veces, moviendo la voluntad. claro, como que a veces buscamos algo como si lo extrañásemos. Claro. Claro, Y explica por qué podemos tener también este amor que también es parcial. Claro que no es todavía perfecto, porque el conocimiento mismo no es perfecto. Entonces las dos cosas van siempre juntas. Si tuviéramos conocimiento perfecto, también tendríamos el amor perfecto. Pero claro, en ese caso no podríamos tener libre albedrío. Es como si es como si en la criatura racional da la impresión que, o sea, la respuesta que yo le doy por lo menos es que no podría Dios haber creado como a otro Dios, a alguien a alguien que ya directamente conociera todo perfectamente. Tenía que crear necesariamente al crear una criatura, esa criatura tenía que ser limitada, pero con la proyección de después de llegar al conocimiento del amor perfecto, pero por su por una colaboración de ella, por algo que la criatura misma pudiera colaborar en eso, ¿no? Como que eso es, esa búsqueda, ese itinerario, es como lo que hace la dignidad de esa criatura, que puede ella misma con su colaboración, ¿no? Llegar claro, al amor perfecto, al conocimiento perfecto. utilizando su gracia de ser en estado de semejanza.
claro, como criatura racional ella podía ser semejante a Dios, pero esta semejanza, dada la criaturalidad, esta semejanza tenía que ser dinámica, tenía que ser como en la búsqueda de... Claro, y no deja de ser una semejanza. Es solo una semejanza. Claro, o sea, eso es lo que la esencia de la semejanza, el poder. Bueno, de hecho, muchos han interpretado esas dos palabras como imagen y semejanza, que el hombre está hecho de imagen y semejanza, como precisamente para indicar este dinamismo, que hay como una imagen de base, pero que camina hacia una semejanza cada vez mayor, como que hay una semejanza, como que hay algo de Dios, como una huella que hace que el hombre sea imagen de Dios, pero es una imagen dinámica, que camina hacia una semejanza que va progresando. Entonces se transforma en una imagen cada vez más semejante, ¿no? Algunos traducen incluso imagen semejante o imagen. Claro, y eso daría pie para, dentro del marco del libre albedrío, para que distintas interpretaciones tomen eso de distinta manera. Por ejemplo, para algunos grupos intelectuales, buscan, por ejemplo, científicos vencer a la muerte, cosas así, como trabajando en el genoma humano, tratan como de resolver cosas que son, en el fondo, son divinas, y creen que así se están acercando a ser como Dios. Claro, claro. Pero por otra parte, hay quienes saben que a través de Cristo pueden conocer al Padre, que también es una forma de aproximación. Claro, que pone en evidencia el aspecto como gratuito de eso. O sea, que hay algo que no es alcanzable últimamente de una forma humana, que se necesita como de la gracia sobrenatural, de una ayuda sobrenatural para eso, que el hombre está hecho como para conocer a Dios, pero está naturalmente hecho para eso, pero no lo puede llevar a cabo naturalmente, no puede. Entonces, claro, ahí hay claro, evidentemente ahí hay una guerra, porque se produce la guerra entre quienes piensan poder hacer eso no, Claro, porque naturalmente y otros que dicen no, entonces el enfoque cambia radicalmente. radicalmente, y de hecho es algo, son cosas con las cuales ya no estamos empezando a ver de manera muy pregnante, porque por ejemplo se hacen en nuestra misma universidad estudios acerca de la inteligencia artificial y cosas así, y piensan en eso que le llaman la gran singularidad, de que cuando todo se sepa, y eso generará un cambio en el mundo, porque todo va a estar conectado con todo y todo va a ser predecible, y no sé, lo toman de una forma bastante materialista también, como que el resultado fuera material, no sé. Claro, claro. Ahí puede haber, claro, muchos caminos para Profesor, eso de autodivinizarse en el fondo. Claro, Exacto. claro. Claro, en ese profesor, sentido eso es entonces ahí está el nudo fundamental de la filosofía, igual que está como en esta semejanza con Dios, pero que se puede transformar en una pretensión de autodivinizarse solos. Claro. profesor, la dificultad en el fondo acá es que el hombre conocería algo, ¿o no? Innatamente. Claro, que tiene que haber en el fondo un conocimiento innato, porque si no, no se explica, porque todo conocer es reconocer, en el fondo. Tú reconoces algo. Cuando te topas con una verdad que no conocías, sin embargo la reconoces. La reconoces como verdadera. Y entonces si la reconoces, en un sentido es que ya la conocías, ¿no? Entonces eso te rendía definitivamente a algo que tiene que estar en la mente primero, que tiene que ser innato, ¿no? Y este innato tiene que ser entonces necesariamente algo superior a la mente, tiene que ser algo que la Relaciona- mente recibe como superior a ella.
Relacionado con lo que comentaba el compañero delante, en el fondo, cuando la ciencia moderna en el fondo invalida todo este conocimiento metafísico, eh, ¿cuál sería como un argumento sucinto de poder explicar de que este conocimiento y estas evidencias metafísicas requieren de otros métodos y otros instrumentos para, en el fondo, demostrar su existencia? No sé si me explico. Sí. Por ejemplo, cuando se Ah, habla sí. del mundo psíquico, este entramado interno humano, que en el fondo no es tan objetivo. No sé si me Mm, explico. Porque esto que estamos hablando de este conocimiento innato verdadero, en el fondo es algo válido. Todo este razonamiento que estamos llevando a cabo, todas estas páginas en el fondo demuestran eso. claro. ¿Qué se le puede decir en el fondo a esta vereda, entre comillas, de al frente del mundo más técnico, cierto, pragmático, materialista, que en el fondo todo este conocimiento metafísico queda de alguna forma un poco en desmedro? Mm. Ah, claro, claro, el punto fundamental que hay que tratar de mostrar, que es muy difícil mostrarlo a quien no, no está enfocado ahí, porque es como la imagen del hombre que está encadenado en la caverna, ¿no? Que está como mirando hacia un lado y es muy difícil que tú lo desencadenes y lo hagas girar para el otro lado, porque está como, claro, predispuesto a mirar en un lado. Y puede ser una persona muy inteligente, ¿no? Pero está predispuesta como a mirar siempre hacia ese mismo lado y entonces ve, claro, tiene esta luz detrás, ¿no? Como dice Platón en Que no es la que caverna, no es claro, que tiene no se esta pueda hacer luz un escáner detrás a las ideas. y claro, y entonces él cree que todo lo que se puede ver es aquello que es proyectado como en el fondo de la caverna y es muy difícil hacer entender que lo que hay detrás, que esa luz que está detrás es algo que tiene que existir, pero que al mismo tiempo no se puede ver en forma directa, porque es aquello que nos hace ver, ¿no? Entonces, no la puedes tú ver ella como que es la luz que ilumina, pero que tú no la puedes mirar en directo, pero la puedes considerar especulativamente. Pero cuando tú la consideras especulativamente, tienes que tener en cuenta que no la puedes al mismo tiempo dominar o pretender tú ser la fuente de ella. Ese es el punto. No, no, ahí está como la falacia de los que dicen, ahora vamos a encontrar la fórmula que explica el universo, ¿no? Como eh, la fórmula mágica, como dice, por ejemplo, ¿cómo se llama ese físico inglés que tenía una enfermedad degenerativa? ¿Cómo se llama? Que murió hace poco. Hawkins. ¿Aló? Parece que se cortó el profe. Me ¿Aló? parece. Mm. ¿No me escuchan? ¿Se refería a Hawking o no? Ah, como que estoy perdiendo conexión. Ya, Ahora volvió. ahora sí. Ahora volvió. Ah, ya, ya. Stephen Hawking, ahora me acordé el nombre. Sí. Que en un libro me parece dice que si él El encontrara pastel la de fórmula que todo. une la física cuántica con no sé qué otra cosa que no me Con acuerdo, entonces electromagnetismo. ahí encontraría la fórmula del universo, ¿no? Entraría en la mente de Dios, creo que dice algo parecido. Claro, eso es no entender que, claro, que hay una imposibilidad de eso, porque, claro, lo que nosotros vemos es a la luz de digamos, todo lo que nosotros podemos entender es a la luz de esta primeros principios que tenemos en la mente, pero ellos en sí mismos, por un lado, me dicen que tiene que haber un origen del ser, pero este origen del ser no lo podemos ver como en forma directa, ¿no? Podemos solamente como especular su existencia y entonces establecer que existe y que es diferente de nosotros. Esa es la cosa. Pero no nos permite esta postura en la que estamos verlo en directo, ¿no? Claro, Hay algo- salvo que evidentemente haya una experiencia mística, que es otra cosa, digamos que es otra clase de cosa, ¿no? La Pero otra no vez me podemos había quedado, examinar, claro, no podemos examinar a la luz, como a Dios, al origen del universo, a la luz de esos principios como si fuera una cosa más, porque esos principios son emanación eh, de la primera esencia.
Entonces no se dejan como poner como en el microscopio y como y objetivar y decir, este es el conocimiento, el conocimiento viene de ahí. Podemos conocer otras cosas, pero la fuente del conocimiento la conocemos solo de un modo especulativo, reflejo. Por eso solamente de un modo filosófico, no la podemos observar de un modo, en ese sentido, de modo como ella misma objetivo, como si fuera un objeto más. Claro. La otra vez no le alcancé a preguntar justamente algo relacionado con eso. Por ejemplo, un laboratorio de físico o bioquímico, cuando trata de recrear, por ejemplo, el inicio del cosmos, no pueden recrear el no ser. No sé si me explico, porque el Claro, laboratorio ya está dentro del mundo material. Claro. claro, Entonces, no puedo recrear el momento previo al inicio de la materia porque ya estoy dentro de la materia. exacto, claro, ahí está el problema, sí, Claro, precisamente. y en términos generales también, por ejemplo, les puedes explicar de que todo lo que ellos están haciendo es simplemente sacar posibilidades de una potencia que los está alimentando a crear una dimensión material, un espectro material que ellos pueden estudiar, claro, muy bien con sus ecuaciones, pero que viene potenciado desde atrás por principios que los trascienden. Entonces, por ejemplo, por eso les cuesta entender, por ejemplo, cosas como qué es el ser humano, por ejemplo. Entonces, se imaginan que ellos pueden crear seres humanos en probeta y tener un ejército de seres humanos creados artificialmente, pero resulta que esos no serían humanos, porque no tendrían familia, no tendrían hermanos, no tendrían primos, padres, ni... Entonces, ¿qué tipo de ser estás creando? Entonces, se pierde todo lo que es ser humano. Entonces, Mm, como que no, la cosa no es tan simple como para reducirlo a una cosa material física. Sí es válida dentro del espectro físico, pues eso se le llama la física, es una rama nomás, es solo una rama de estudio, pero y que también trabaja de manera hipotética, no trabaja con verdades trascendentales, es una rama hipotética que a su vez se está constantemente ella misma contradiciendo y desarmando sus teorías y volviendo y armando otras. mm. Entonces, no pueden, no se soportan a sí mismos porque están soportados por principios metafísicos. Entonces, ellos no dan la última, ni la primera ni la última palabra. Claro, no logran llegar hasta este concepto de claro, en el fondo de la trascendencia de algo que está detrás, que yo que no tengo, no puedo como ir a buscarlo en forma directa, porque es aquello que, que, que está en el fondo de mi ser. No lo puedo yo como objetivar en el sentido de ir a controlar o actuar sobre él, ¿no? Es como el origen, el fondo, la causa última y el fin último. Y eso, claro, yo creo que se entiende de un punto de vista como metafísico, ético, si primero se entiende en el orden lógico, que hay algo en el conocimiento que está en la raíz y que no puedo yo a mi vez como criticar u objetivar, porque es la raíz del conocimiento, ¿no? Se podría, por ejemplo, para alguien que tiene un conocimiento científico, matemático, un físico, explicarle, por ejemplo, de que la matemática parte de postulados y Ahí que Byron es matemático, así que él te lo puede decir. Ahí, porque la matemática parte de postulados. Entonces, claro, no, ¿quién está a cargo de decir qué es uno y qué es lo que son los números? O sea, ellos ya parten con que los números ya existen. claro, Entonces, hacen todo su trabajo con que la geometría y las leyes fundamentales ya existen. Entonces, no parten desde el principio, por decirlo así, desde el origen. Parten desde ciertos postulados.
y de ahí van sacando axiomas, pero ellos no definen ni conocen el origen de dónde sale un número, por ejemplo. Ah, no, ¿De claro, dónde- porque esa es una qué- pregunta de otro qué es orden, qué es claro. lo que es la unidad? ¿Qué es lo que es una unidad, por ejemplo? Mm. Esas cosas no les competen. Claro, ese es el punto, que se produce una confusión epistemológica. Se piensa decir algo con una ciencia que obviamente por la definición misma de esa ciencia cae fuera de esa ciencia. Entonces, claro, cuando se dice el origen del universo, evidentemente, claro, la física puede llegar a decirte algo del momento inicial, pero si tú le preguntas del origen en el sentido estricto, ¿qué originó ese punto inicial metafísicamente? Eso por la definición está fuera de la física. Entonces, no, simplemente es, claro, un error de método pensar que con la física puedo llegar a decir algo que por la definición está fuera de la física. Cuando, por ejemplo, los físicos te empiezan a hablar de la nada, pero la nada no es una entidad, no es una entidad física, ¿no? Entonces se transforman en ese momento en metafísicos y hay que ver si lo que dicen está metafísicamente fundado, si tiene un sentido. Pero no nos pueden decir que, digamos, no pueden hacer una afirmación de este carácter si sale de la ciencia tal como ellos mismos la definen. Eros levantó la mano. Sí, es que igual, no sé si quizá una pequeña observación a cómo esta discusión. A mí igual como, por ejemplo, igual me cuesta, eh, eh, cuestiono un poco quizá nuestra posición, la que estamos ahora quizá un poco asumiendo a partir de al frente de esta teoría materialista, porque igual, por ejemplo, la ciencia ha avanzado hoy más respecto de cómo en nosotros se pueden, por ejemplo, originar las nociones de tiempo y espacio, o sea, cómo el cerebro proyecta eso en nuestra realidad. Y creo que hay, según lo que he estado viendo ahora, hay células en este caso que se encargan de codificar la localización de estos hemisferios en nuestro cerebro, como que ya viene como configurada a partir de ciertas células. Eh, y en ese sentido, quizás ya con esa base, uno ya podría decir que esas ideas universales, si es que entendemos que presuponen ciertos principios, cierta especialidad, cierto tiempo, ya se originan ya desde, desde esta, ¿cómo se llama? De esta idea, o sea, de que hay células que originan nuestras nociones de espacialidad y tiempo, y a partir de esas nociones que nosotros tenemos, se hace posible, por ejemplo, tener ideas sobre la verdad, sobre tener experiencia con los objetos, en fin, un sinfín de ideas. ¿Eso podría rebatir ahora nuestra idea sobre la metafísica? O sea, sobre qué se levanta, o sea, eh, que nosotros podamos pensar gracias a una cierta constitución corporal que nosotros tenemos, eh, o no, o no la rebate de cierta manera. Eh, No, porque la falacia es siempre la misma, que tú asumes que eso que estás investigando de las células es como lo primero conocido, como que tú partieras de ahí. Y entonces de ahí, como que estudiando células, pudieras explicar el conocimiento. Pero resulta que para poder estudiar células tienes que dar por supuesto el conocimiento. Eso, digamos, esos principios tienes que primero darlos por supuestos. claro, no, o sea, es que el problema ahí sería que no es tanto que nosotros supongamos, el problema al que yo voy es que se origina el conocimiento a partir de este orden de células y que por un proceso de reflexión nosotros podamos conocer prácticamente. O sea, me imagino que el conocimiento es un proceso no inmediato, sino algo que viene por reflexión. Pero el tema es que esa reflexión es posible en la medida en que se origina a partir de un cierto orden celular en el cerebro. Volveríamos al Eh, empirismo, ¿no? claro, Es que en ese caso lo que ocurre es que las células, nosotros tenemos un nivel de desarrollo
celular tan sofisticado, armonioso y bueno, se puede decir, que que nos sirve para responder en un correlato, por decirlo así, a las experiencias que tenemos. Por ejemplo, a la ciencia le encanta poner como causa y origen cosas que son efectos. Entonces, por ejemplo, a una niña le diagnostican depresión. Entonces va el médico y le dice, tú tienes un problema bioquímico, te falta serotonina o dopamina o no sé qué. Y por eso tú estás deprimida. Pero resulta que la niña tiene un desorden en su hogar que es terrible. Entonces, sus padres, por ejemplo, están separados, ha sido golpeada, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la forma en que sus células reaccionan es creando esa desestabilización bioquímica. Entonces, la desestabilización bioquímica que ve el médico no es la causa, es un efecto de lo que le está pasando. ¿Te fijas? Entonces, nosotros tenemos estas células que tú dices que, por ejemplo, que están relacionadas a la percepción espacio-temporal, por ejemplo. Entonces, eso es la forma en que nuestro cuerpo tiene para poder soportar y reaccionar frente a aquellos trascendentales, por decirlo así. Pero no son su origen, son su efecto. Nuestro cuerpo reacciona frente a esas cosas, pero a la ciencia le gusta poner eso como origen. Entonces, las personas muchas veces les dicen los médicos, usted está deprimida porque porque le falta tiene un problema bioquímico en el cerebro. Pero resulta que la persona tiene problemas de verdad, problemas sociales, familiares, etcétera, y su cuerpo está reaccionando. Entonces, no es porque tenga un problema, es justamente al revés. Entonces las células están constantemente reaccionando, respondiendo a lo que nosotros experimentamos. Entonces, nosotros, por eso estábamos diciendo eso al principio, de que a la ciencia le gusta jugar a decir como que ellos ponen la primera y última palabra, cuando ellos están jugando un juego que ellos mismos están cerrados dentro de un paradigma. O sea, se están dando la respuesta entre ellos mismos, como... O sea, claro, asumen a priori que el marco, que el horizonte es solo el que están diseñando, ¿no? Claro, y no Pero ven más afuera, no ven por fuera. No Mm. ven El análisis partió sesgado en algún sentido a la realidad material, a esta Claro. célula que se está estudiando. Claro, se Es delimita un primero órgano. el horizonte de esa forma y después, claro, si tú buscas las causas dentro de eso, obviamente que solo la vas a encontrar dentro de eso. Si yo, por ejemplo, busco la causa de por qué me morí de un balazo, entonces, claro, si yo a priori circunscribo la búsqueda al mundo físico, entonces obviamente las respuestas solo van a estar dentro del mundo físico y resulta que entonces yo morí de un balazo porque el plomo tiene ese peso específico, porque, claro, alguien apretó un gatillo y por lo tanto ahí había unos nervios y los nervios se contrajeron y tenían células, pero por este camino yo nunca voy a poder llegar a establecer si alguien me asesinó, porque eso implicaría una búsqueda en otro orden de causa que necesitaría otro tipo de preguntas. Si yo quiero investigar si alguien me asesinó, tengo que suponer el libre albedrío del asesino. Claro, Y sí. eso no va a caer debajo de ningún microscopio, por mucho que tú vayas a investigar las células del cerebro de todos los que apretaron el gatillo, etcétera, nunca vas a encontrar el libre albedrío del asesino. Y por lo tanto, Claro. no podría haber asesinato. Sería una categoría completamente excluida, ¿no? Excluida a priori, porque tú la excluiste cuando dijiste yo voy a buscar la causa, pero dentro de ti redujiste esa causa a un cierto género de causa, ¿no? Y Claro. entonces, claro, si tú reduces a priori a ese género, naturalmente vas a encontrar la respuesta solo en ese género, ¿no? Y de hecho pasa también de que muchas veces personas que tienen daño cerebral
por ejemplo, no sé, que le llegue una bala en la cabeza, o algo muy terrible, o que pierda masa encefálica de alguna parte, y eso le provoca que no puede mover la mitad del cuerpo, por ejemplo. Entonces, esa persona con cierto tratamiento, con mucho cariño, con mucha dedicación, puede hacer que su otra parte del cerebro que le queda empiece a cumplir funciones que hacía la otra parte. Entonces, no está todo remitido, no es una cosa mecánica, es una cosa muy dinámica. Entonces, las células, incluso a nivel cerebral, se van compensando. Entonces, no está todo, por eso a eso me refiero, que el cerebro es como un reflejo holográfico sencillamente, no es una máquina en la cual uno pueda detectar partes contables, por decirlo así. Y sobre todo, digamos, la cosa fundamental es que tú no puedes nunca partir de eso como si fuera el principio. Porque Claro, la cosa material que tú analizas, en este caso el órgano del cerebro, tú lo analizas en base a los principios de la mente. Los principios de la mente te dicen cómo es el cerebro, pero nunca puedes confundir la mente con el cerebro, porque Claro. tú solo puedes estudiar el cerebro por unos principios de la mente. Esos principios no lo puedes poner como resultado de otra cosa que tú puedas estudiar, porque cualquier cosa que estudies es a partir de eso. Ese es tu punto de partida, ¿no? En ese sentido, si volvemos a la imagen de la caverna, es ilusoria la idea de Platón que tú puedas desencadenar la gente de la caverna, porque nosotros estamos encadenados por naturaleza en esa caverna, donde solamente esa luz viene de atrás. No es que nosotros podamos girarnos, a no ser que estemos hablando de eso como una experiencia mística, de que, claro, que Dios de pronto se pone delante de nosotros. Pero en la forma natural en que estamos, prescindiendo de las experiencias místicas, ese encadenamiento de la caverna es estructural, no lo podemos alterar. Esa luz siempre va a estar atrás. Y claro, nos proyecta en el fondo de la caverna un cerebro, una resonancia magnética, todo lo que tú quieras, teoremas, pero el origen que permite todo eso no lo podemos deducir como si fuera un resultado de eso que es proyectado, porque eso por la definición es lo que proyecta, claro. ¿no? Sí, Entonces no puede ser una proyección de nosotros, ¿no? Claro, es difícil para nosotros porque tenemos demasiado instalada la visión liberal ilustrada del mundo material como que fuera una línea de tiempo, de un orden de que se crearon primero los planetas, piedras, minerales, y después seres más complejos, y después así sucesivamente. Tenemos como se nos instaló eso, llevamos siglos en eso. Ah, claro, llevamos siglos como de ser educados en esta, claro, en esta Claro, versión materialista, claro. y llegan a decir afirmaciones tan aberrantes como decir la Tierra es un punto insignificante en el universo. Y digo, pero ¿cómo un punto insignificante si aquí está todo? Este es el mundo. ¿Cómo? Esto no es un punto insignificante, aquí están todos los significantes, aquí está todo. O sea, claro, es confundir lo importante con lo materialmente extenso. Claro, no, Decir que somos insignificantes porque somos pequeños, es como decir que entonces Einstein era insignificante porque era más bajito, así que claro, no, es la misma tontera. Es confundir la importancia metafísica con la extensión de la masa, como si la extensión de la masa hiciera que algo es más importante. Entonces, claro, se llega a una cantidad de absurdos de ese tipo. Así que, bien. Profesor, yo me tengo que retirar en estos momentos. Fue muy grata estamos la la hora, conversación. parece que nos pasamos de la hora, ¿no? Sí, Sí, yo también tengo cosas aquí esperando. Así que sí, creo que no conviene que ahora sigamos porque además ahora empieza otro capítulo largo. sí.
Así que vamos a ponerle aquí una marca para recordarnos. Nos vemos el próximo miércoles. En este caso, Entonces nos San veríamos el Agustín. miércoles con Agustín. Sí, Aquí le voy a poner una marca. Hoy es 8, ¿no? sí, Perfecto. A ver, pero la próxima semana no hay clase. Ah, la próxima semana hay fiestas patrias. No sé si quieren confirmar, ustedes me dicen, si quieren hacer la reunión igual. pero ahí le avisamos, profesor. Ahí lo Vamos a hacer una- confirmamos. Ya Sí, lo confirmamos en la semana. sí, profesor. Ya, Chao, perfecto. Chao, Francisco. Que Chao, estén Claudio. bien. Chao, profesor, perdón. Un gusto. Gracias, Perdón. Pedro. Gracias, profesor. Chao. Chao. Última.